Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y hoy llegamos a una aldea que no es muy grande, pero que dio lugar a grandes personajes y que se llama la aldea Kalarash o Kalarash. Kalarash, sí, efectivamente, más que una aldea, quizás un pueblo que en la actualidad se encuentra en territorio moldavo. Antes perteneció a la región de Besarabia en el Imperio Ruso, donde se lo llamó Tuzora, y entre las dos guerras mundiales fue parte del territorio de Rumanía. Los judíos comenzaron a residir allí en la primera mitad del siglo XIX y a finales del mismo ya se registraban unos 4.600, lo que significaba ni más ni menos que el 89% de la población total era judía. La mayoría de ellos se dedicaba al comercio, principalmente de productos agrícolas, o directamente a cultivar estos productos, a la agricultura. La ola de pogromos del año 1905 en Rusia llegó a Kalarash también, donde fueron asesinados 60 judíos, heridos unos 300, con un saldo también de 200 casas quemadas. Después de que la región de Besarabia pasara a formar parte de Rumanía en el año 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial, la vida comunitaria renació con fuerza en este shtetl. La congregación judía tenía instituciones dedicadas a la educación, al bienestar social, incluyendo un hospital fundado en el año 1890, un Talmud Torá, una biblioteca y una entidad financiera que gestionaba créditos de todo tipo, sobre todo para la compra de viviendas, es decir, hipotecas. En 1930, la población judía había disminuido en Kalarash, comparándola con la del siglo anterior, y el número en que descendió fue de unas 1.000 personas, y en consecuencia su porcentaje entre la población también pasó a ser menor, aunque seguían siendo una mayoría, ya que se cifraba en un 76%. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos de Kalarash intentaron huir hacia la Unión Soviética y una parte de ellos lo consiguió. Pero aquellos a quienes se apresó durante la huida fueron asesinados en el acto o deportados a Transnistria, esa gobernación creada por los nazis y que abarcaba un territorio que incluía a la actual región del mismo nombre y a las regiones ucranianas de Odessa, Vinnytsia y Pervomaisk o Mykolaiv. La zona fue un verdadero campo de exterminio para judíos a partir de 1941. En diciembre de ese mismo año, en uno de los varios campos de concentración situados en Transnistria, el de Bogdanovka concretamente, fueron asesinados entre 40 y 50.000 judíos, y entre ese año y 1944, unas 200.000 personas entre judíos, gitanos y antinazis en general. En el mes de julio de 1941, las tropas rumanas reunieron a los judíos que aún quedaban en Kalarash y los condujeron a un bosque cercano donde se había excavado una zanja. Primero los arrojaron vivos a ella y luego les dispararon. Eran 250 personas. Esta acción fue ordenada por un comandante de la Legión Rumana al frente del distrito de La Puzna, con intervención asimismo del comandante local de la Gendarmería de Kalarash. O sea, aquí no hay nazis, hay rumanos. Tras la matanza, las propiedades de los asesinados fueron, por supuesto, saqueadas. Hacia 1970 aún vivían, según algunas estimaciones, unos 750 judíos en este shtetl, aunque la sinagoga había sido clausurada 9 años antes
y su espacio dedicado a una biblioteca general, a una biblioteca del país. En 1962 también cesó la producción de matzot, de panes ácimos, probablemente porque no había demanda para ellos. Y 2 años después, 7 judíos fueron encarcelados por presuntos delitos cometidos por ellos 20 años antes. Es decir, que el sentimiento antisemita seguía muy vivo en la zona, incluso pasados unos cuantos años después de la Segunda Guerra Mundial y la matanza de los nazis y de sus aliados rumanos. Como siempre hacemos, Jorge, vamos a comentar algunos de las biografías o la relevancia de algunos de los nativos de Kalarash. La organización Hashomer, cuyo nombre significa el guardián o el vigilante, se dedicaba a la protección y defensa de los asentamientos judíos en la época del Ishuv en Israel y cuando la zona estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Esta organización nació en el año 1909 y sus fundadores fueron Israel, nacido Butelbroit, pero que se dio a sí mismo el apellido Giladi, y Mendel Portugali, ambos nativos de Kalarash. Las actividades de Hashomer se prolongaron hasta 1920, cuando se fundó la Haganá, germen de las futuras fuerzas de defensa del Estado de Israel. Durante la Primera Guerra Mundial se estableció un kibutz en terrenos propiedad de la Jewish Colonization Association y nuevamente entre sus fundadores hallamos a miembros de Hashomer, entre ellos el ya mencionado Israel Giladi y otros activistas bien conocidos en la historia de Israel como Israel Imania Shohat, Yosef Trumpeldor o Yitzhak Ben-Zvi, el segundo presidente del Estado de Israel. Dicho kibutz se llamó Bar Giora, en principio, por la organización de igual nombre, cuyos integrantes fueron los iniciadores del movimiento Hashomer. Pero en 1918, tras la muerte de Israel Giladi, decidieron renombrarlo en su memoria, de manera que se llama hasta hoy Kfar Giladi. Otro nativo notable de este pueblo fue Yosef Fishstein, aunque emigró muy joven a Nueva York. Se ganaba la vida como mecánico de máquinas de coser, por lo tanto su actividad se desarrollaba en la industria de la confección, cuyos talleres y fábricas se agrupaban en el Sindicato Internacional de Trabajadores del Vestido. No los talleres, sino obviamente los obreros, del cual Yosef, de este sindicato, participó activamente. Pero aunque ese era su oficio y su actividad, por lo que destacó Yosef, o ya podríamos llamarlo Joe Fishstein, y por lo que pasó a la historia de la cultura judía, fue por su afición. Era un ferviente admirador de la poesía en yiddish, de modo que llegó a tener una colección de 2.300 volúmenes en esta lengua, y aunque entre ellos había libros de otros géneros literarios, la gran mayoría eran de poesía. En el año 1981, 2 después de su muerte, su familia donó dicha colección de libros a la Biblioteca McLennan de la Universidad McGill de Montreal. Puede consultarse el catálogo de la colección por internet si se escribe en algún buscador The Joe Fishstein Collection of Yiddish Poetry. Kalarash fue también la cuna de Zygmunt Oselik Mogulescu, cantante, actor de teatro en yiddish y compositor de música. En su infancia perteneció al coro de la sinagoga de su pueblo y en la adolescencia fue varias veces invitado a cantar en el coro de la importante ciudad de Kishinev. En 1877 se convirtió en la estrella de la compañía teatral de Abraham Goldfaden en Bucarest, y este director escribió el popular y protagónico papel de Shmendrik, especialmente para él, de la pieza titulada Shmendrik o la boda cómica. Pero pronto Mogulescu
fundó su propia compañía teatral, que llegó a ser la troupe más importante del teatro yiddish en Rumanía durante casi una década. Emigró a Estados Unidos en 1886, según otros biógrafos, en 1887, y fundó la Rumänien Opera House en el Lower Side de Manhattan, uno de los mayores escenarios del teatro yiddish neoyorquino. Una entrada de la Enciclopedia Judía del año 1904 lo describe como el mejor comediante de la escena yiddish. También importante fue su obra como compositor de música para teatro. Y esto es lo que sabemos o podemos contar de Kalarash. Que es bastante para lo que es este pueblo. Pues esperemos que también tengas bastante para contarnos dentro de 2 semanas de otro punto de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.